como ya vieron en el título, el video de hoy es bastante serio e importante para mí porque digamos que les estoy abriendo una parte de mi vida, de mi historia, que pues antes no les había ni siquiera mencionado ni dado aires de que yo hubiera pasado por algo así. Quiero que quede completamente claro que no quiero ni victimizarme ni hacer de esto un drama. Simplemente quiero contarles mi historia y con base en esa historia hacerles unas pequeñas recomendaciones y pues abrirles este espacio de mi vida también. Así como vieron en el título, sí, yo fui por mi papá biológico, no era mi padrastro, era mi papá biológico. El tipo no está muerto ni nada, pero si ven que me refiero en pasado es porque para mí él está muerto. Literal, para mí él no existe. Los que me conocen de cerca saben que de hecho yo me quité el apellido de él. Legalmente solo tengo el apellido de mi mamá. He hecho muchos cambios en mi vida para tratar de suprimir a esa persona y hacer como que no existe. Los que me conocen de crecimiento, en mi barrio, en mi colegio, en todo, saben perfectamente quién es el tipo, a qué se dedica, cómo se llama. Pero pues acá en el Story Time les vamos a poner el sujeto o el individuo. Ok, gente, esto que me sucedió teniendo 8, 9, 10 años en esa época. No fue una, no fueron dos, no fueron tres, no fueron cuatro, fueron muchas veces. Si ven cortes o ven pausas es porque la verdad yo esto lo he hablado con mi psicóloga, lo he hablado con mi mamá, lo hablé con mi esposo y esto ya lleva un trayecto pues de terapia y demás, pero sigue siendo fuerte, así que si de pronto hago pausas es como para respirar y no hacer de esto un show, sino más bien contarlo de la forma más tranquila posible, porque esto que estoy contando pues ya lo he contado a mi terapeuta, a mi esposo, a mi mamá, llorando y pues todo lo que ustedes pueden imaginar que puede provocar vivir algo así. Resulta que yo viví siempre en un hogar disfuncional. Mi hogar no fue como que, ay, papi, mami, hermanitos y familia y todo bonito y todo bello. No, en mi casa sucedían cosas que a sol de hoy, siendo mayor y pues ya teniendo la confianza que tengo con mi mamá y siendo la persona que soy, digo, no es posible. O sea, cosas así como carajos pasan en un hogar. Los abusos iniciaron de manera muy normal para mí, porque resulta que ese sujeto, pues para mí era normal que él besara mi boca, que él tuviera cercanía física conmigo. Y pues eso se veía como normal, como que papito, mamita te dan un beso en la boca y eso es normal, que no debería ser normal, la verdad eso no se debería permitir. El caso es que para mí fue completamente normal cuando él me dice en X momento, te voy a enseñar a besar, cosas así súper sencillas como te voy a enseñar a besar. Hoy día digo, ¿perdón? O sea, mi papá me va a enseñar a besar, algo tan de relación, tan de pareja, o sea, eso solo entra en la mente de una persona mal de la cabeza. Digamos que así inició, eso obviamente era nuestro secreto y mi mamá no se podía enterar y todo el juego que tienden a tener los adultos abusadores con los niños. Es nuestro secreto, no le podemos contar a cha, esto te gusta, empecemos a experimentar tal cosa y así fue poco a poco como entrando por el lado amable. Hay muchas ocasiones en las que estos episodios se dan de forma violenta, de forma abusiva, aunque por donde lo veas es abuso, pero digamos que la persona lo hace sin tener esa doble jugada mentalmente. En mi caso no fue así, en mi caso este sujeto sí tenía ese pensamiento doble de jugar con mi ingenuidad de niña y hacerme creer que eso era normal, que eso estaba bien, que era el juego, que era aquello, que era lo otro, y por eso yo nunca lo vi como malo. Resulta que en un momento yo empiezo a crecer y pues me empiezo a dar cuenta que no es normal, que no está bien, que no es algo que sea apto. Cuando busqué ayuda como tal con mi mamá, yo se lo dije, literalmente mi papá está haciendo esto y esto. Y en ese momento no hubo mucha recepción de su parte porque, según lo que me cuenta ella, la verdad es que muchas de esas cosas yo las suprimí, las olvidé y hasta ahora que estoy adulta es que las recuerdos puntuales. Me explica la psicóloga que es porque tengo conciencia plena a cierta edad, con mi madurez, con mi vida, entonces hasta ahora es que todos esos recuerdos regresan
porque mi cerebro los bloqueó de cierta forma para que yo pudiera vivir y para que pudiera sobrellevar todo eso. Pero según lo que me dice mi mamá, en el momento en que ella iba a preguntar o algo, pues yo le dije que no, que eso era mentira, que bla bla bla, y yo de niña tendía a ser muy mentirosa. Eso es totalmente cierto. Yo decía voy a sacar una moneda de 500 y sacaba un billete, o trataba de o sea, cosas de niños. Pero pues mi mamá siempre era como, tú eres mitómana. Ella Hago un paréntesis importante que ya se lo dije a mi mamá, pero quiero que ustedes también lo sepan, y es que yo no tengo un odio en lo absoluto por mi mamá, ni un rencor, ni nada por el estilo. Pero pues digamos que sí hubo negligencia y sí hubo falta de interés y falta de recepción. Pero pues digamos que eso ya es tema superado en cuanto a ella, porque ella ha hecho muchísimo por mí. Ok, en ese entonces mi mamá sabía que yo era muy mentirosa, pero pues mentiras que todo niño dice, como cuando se lleva algo, coge un dulce o cosas así. Y ella no le prestó mucha atención cuando yo le dije, no, sí, es mentira mía, no pasó nada. En su ignorancia, llamémoslo así, no ahondó más, no preguntó más, no hizo más por mí en ese entonces, porque lo único que yo encuentro es por ignorancia, porque muchas madres pecan por ignorantes, y ese fue el caso de mi mamá. Después de esto continúan los abusos, hasta que llega un cierto punto en mi preadolescencia en donde este personaje, es importante aclarar que yo, conforme iba creciendo y me trataba de alejar, él me iba influenciando mentalmente mucho más. Por ejemplo, así por encima, porque si me pongo a contarles explícitamente lo que me decía o lo que sucedía, pues o me borran el video por explícito, o me pongo a chillar acá, y pues esa no es la idea. Además, los detalles como que no llevan o sea, no siento que sean demasiado importantes, y además son muy fuertes. Pero un ejemplo es que él me decía que era mi responsabilidad estar con él, porque ya no tenía intimidad con mi mamá, y era mi responsabilidad suplir esa necesidad para que él no se fuera de la casa. O sea, imagínense el nivel de cinismo, de falta de coherencia, de amor por su hija, o sea, para mí él está mal de la cabeza. Entonces, cosas como esas, mientras yo iba creciendo y trataba de alejarme, él me decía como, es tu responsabilidad, gracias a ti es que yo sigo en la casa, porque si tú no haces eso, porque si tú bla bla bla, yo ya me voy, me separo. Y en la estupidez, en la ingenuidad, o sea, en lo niña. No me quiero autoinvalidar, como me dice mi psicóloga, porque yo trato de autoinvalidarme al decir, fue tu culpa, tú eres tonta, tú eres estúpida, tú. Y no, realmente simplemente era ingenua, era una niña, no tenía por qué tener esa malicia, no tenía por qué tener esos pensamientos, no tenía por qué saber cómo actuar ante una situación así, porque una situación así no tenía por qué estarme pasando. El caso es que cosas así me decía, y yo seguí creciendo. A mis 12 años, como yo les conté, yo conocí a mi primer novio, con el que les conté que tuve varias voladas del colegio, etc. Cabe aclarar, y hago un paréntesis, que yo nunca tuve problemas para desarrollar mi vida sexual, yo nunca tuve problemas de traumas como la mayoría de víctimas de estos sucesos. Hasta hace un tiempo, porque según la explicación de la psicóloga, por lo mismo, porque yo creé una barrera, un muro, porque yo suprimí, mi cerebro funcionaba de tal forma en que yo creé como esa coraza para no pensar en eso, para no sentir eso y para hacer como que eso nunca a mí me pasó. Pero resulta que esa coraza llegó a un punto en el que ese muro se derrumbó y yo no fui capaz de continuar con ese engaño a mí misma de estás bien, nada te pasó, nada te sucedió, tú eres muy fuerte, continúa. Y empecé a tener problemas en mi vida sexual. De ese momento hacia atrás nunca tuve problemas, incluso yo tuve, como siempre les he dicho en mis videos, con mi pareja inicial, con mi primer novio, tuve una vida también así muy activa. Pero pues bueno, digamos que quiero que quede claro que yo nunca tuve así como que un trauma hasta hace un tiempo, que todos los recuerdos llegaron de un momento para otro y que todo ese muro que yo había creado se derrumbó, y pues que en ese momento empecé a hablar, empecé a tratar y empecé a tratar de superar todo este proceso. Resulta que cuando yo conozco a mi primer novio, obviamente yo tuve mi vida sexual con él, él fue mi primer hombre, entre comillas, fue la primera persona con la que yo me entregué voluntariamente, y el agresor, el sujeto en cuestión,
Se puso súper celoso, demasiado celoso. Ustedes no se imaginan los shows que él hacía, el odio que le tenía a mi primer novio. No era rabia de un papá, sino era celos de hombre. Y él, cuando yo llegaba tarde porque estaba con él o algo, y tarde 7 de la noche o así porque salíamos del colegio y él me llevaba a comer una empanada o yo qué sé, me decía que yo era una sucia, una cualquiera, una vagabunda, o sea, la cantidad de groserías y palabras que ustedes se puedan imaginar. Llegó un cierto punto en que me agarró del cabello y me sacudió por toda la casa. Llegó un punto en el que él me sacudió por el cabello, por toda la casa. Me dijo que yo era una vagabunda. Bueno, él me pegaba. Y cuando me pegaba, me grababa. Y me grababa con una cámara de esas antiguas y me miraba, me decía, mire lo que le pasa por vagabunda. En eso entonces fue cuando ya mi mamá no aguantó más, porque incluso él le pegó a mi mamá muchas veces y llegó un punto en el que mi mamá lo agredió también a él y le dijo, pues usted se va para el cementerio y yo para una cárcel. Me acuerdo tanto, yo tenía como 14 y algo, 15, cuando eso pasó, y mi mamá dijo no más, y se separó de este sujeto. Antes de separarse y de todo eso, cuando yo recién cumplí mis 15 años, él me dijo, perdóname por todo, perdóname por todo el daño que te hice, perdóname por esto, perdóname por aquello. Mi psicóloga dice que no debo autoinvalidarme, yo digo que por estúpida, ella dice que por inocente. Yo lo perdoné, intenté perdonarlo de verdad, yo dije, vale, no hay problema, en mi afán de tener un papá, en mi afán de tener una vida bien, de una vida normal, de ver cómo muchas personas a mi alrededor eran felices, tenían felices, ¿no? Porque es que nadie sabe lo que cada quien vive en la casa. El caso es que yo intenté perdonarlo, mi mamá se separa de él, mi mamá empieza a tener su vida normal, yo me voy con mi mamá obviamente, y después de eso pues yo empiezo a crecer, ¿no? Empiezo a salir, ya termino mi colegio, entro a mi universidad, empiezo a instruirme, a avanzar y a dejar todo atrás. Él consumía, él de joven, el agresor, mi papá, de joven consumía marihuana. Y de adulto, cuando se separó de mi mamá, empezó a consumirla otra vez, empezó a beber mucho, estar borracho, no pagaba sus cuentas, nada. Y aún después de todo lo que yo había vivido, yo iba, le llevaba los almuerzos, le pagaba el agua, la luz, el gas, le pagaba los recibos, estaba pendiente de él, tuve que ir a recogerlo muchas veces borracho. Bueno, una cantidad de cosas que de verdad que yo era muy boba. O sea, sé que no debo autoinvalidarme y estoy tratando de no hacerlo, pero para mí es ser muy tonta, muy boba, seguir siendo tan buena persona con alguien que me hizo tanto daño. Llega cierto punto en el que pues yo empiezo a tener relaciones sociales un poco mejores, empiezo a tener contactos en el medio laboral, en el medio personal. Yo no nací en cuna de oro, pero pues digamos que actualmente y desde cierto punto pues tuve una mejor vida económica, social y demás. Empecé a instruirme, a progresar, porque es que pues si tú te quedas como naciste y con lo que naciste pues estás jodido, tienes que seguir avanzando. Y recuerdo mucho la última vez que yo hablé con él, con la buena fe que yo tenía, y él me dijo, es que usted es una cualquiera, usted no va a ser nadie en la vida, usted quién se cree, usted nació en el barrio. O sea, me dijo una cantidad de cosas nuevamente agrediéndome, agrediéndome, y en ese punto yo me puse a llorar y me fui. Y llegué a la casa llorando, vuelta miércoles, y le dije a mi mamá, no más, o sea, yo no puedo más con este hombre, yo no lo voy a perdonar, yo no puedo. De ahí en adelante yo seguí, para sus cumpleaños yo le enviaba regalos, lo llamaba, etcétera, etcétera, hasta que llegó un punto, como mis 18 años, 18 y medio, que dije, yo no tengo por qué, o sea, yo no sentía ningún cariño hacia él, yo no sentía ningún agradecimiento, no sentía nada positivo por él. Entonces yo dije, no tengo por qué estar
sí, o sea, yo no tengo por qué seguir dándole regalos, no tengo por qué llamarlo, no tengo, o sea, quiero que desaparezca de mi vida. En ese entonces empezó todo mi proceso de alejarme de él. Él me hizo el favor de sacar un computador porque lo necesitaba para la universidad, él dejó de dármelo de la universidad, pero ese crédito lo pagaba yo. Y resulta que yo me quedo sin trabajo y no puedo pagar el crédito durante un tiempo. Yo hasta ese tiempo estuve pagando bien mi crédito y todo. Ese fue el último contacto que tuve con esta persona y eso fue, si no estoy mal, en el 2019, en el 2018. Él me llama y me dice, ¿usted por qué no me va a pagar? O sea, pero así, ¿usted por qué no va a pagar? Es que usted no sé qué, es que yo le hice el favor, es que yo le hablé de una forma en la que nunca le había hablado. Le dije, yo no le estoy pagando porque me quedé sin trabajo, porque esto, porque tengo que pagar mi semestre, porque estoy tratando de graduarme, porque esto, porque aquello y por lo otro. Y le dije, y tranquilo, que en el momento que yo pueda yo se lo voy a pagar. No se preocupe, no me vuelva a molestar. Nunca más me volvió a hablar, nunca más me volvió a molestar. La verdad, en este punto, hasta el momento, he tenido la facilidad de hacer el pago, pero no lo he hecho porque siento que di tanto que eso es como algo mínimo. No le he dado importancia. Nunca más volví a hablar con él, no sé qué es de la vida de él. Yo suprimí a esa persona, me quité el apellido de él, empecé una vida nueva, etcétera, etcétera. De un X tiempo hacia acá, se me empezaron a presentar esos recuerdos explícitos que les digo que no les voy a compartir porque son muy explícitos. Parálisis de sueño, insomnio, gritos en la noche, vómito, ganas de no pararme, no hacer nada, dificultad para tener intimidad con mi pareja, una cantidad de cosas que yo no había experimentado y que según yo no me iban a pasar porque yo era muy fuerte y yo había pasado por todo eso y yo era muy fuerte. Empiezo mi terapia y actualmente estoy en terapia. Estoy en terapia tratando de superar todo esto. Siento que me quité un peso de encima al hablarlo con mi mamá porque siempre fue como lo que te pasó y nunca hablábamos realmente de todo lo que yo sufrí, de todo lo que yo llevaba encima. Nunca se habló y yo solo lo había hablado con mi esposo. O sea, realmente en un nivel de madurez y un nivel en el que me encuentro ahora, solo lo había hablado con mi esposo y solo le había dicho a mi esposo, me pasó esto, esto y esto y siento esto y esto y esto. Y era la única persona que lo sabía. Y cuando yo lo hablo con mi mamá y me quito ese peso de encima y veo que a ella también le afecta y veo que realmente en su momento por ignorancia y por demás, pero por todo menos por maldad, no estuvo para mí, siento que me quito un peso de encima, siento que digo, ok, ya es una persona más importante para mí, que me apoya, que está ahí, ella me apoya en mi terapia, mi hermana me apoya en mi terapia, también hablé con mi hermana y hay otras cosas que... Hay muchas cosas que uno dice, Dios, no cuadraban, no debían cuadrar, no debieron pasar, pero ya pasaron. Actualmente me encuentro, como ya les dije, en terapia, estoy muchísimo mejor, me quitó un peso de encima gigante el hablarlo, ahora compartirlo con ustedes, por más duro que sea, siento que me libera también porque ustedes son mi familia virtual y yo quiero mostrarles todas las caras de mi vida, todas. Porque mi vida no es perfecta, no ha sido perfecta ni un 5% y quiero ser un ejemplo para. Conforme avance en mi terapia, conforme pasen cosas o no pasen, les haré una actualización muchísimo más adelante, les seguiré contando, pero por ahora la enseñanza que yo quiero dejar en este video, uno y más importante, si un niño, ojo, si un niño te dice que alguien lo tocó, que alguien lo besó, que algo raro está pasando, por más mínimo que sea, si un niño te ve besándote con tu pareja y te dice, a mí me hizo eso no sé quién, investiga, indaga, cuestiona, pregunta, imagina el peor escenario, pero no te quedes quieto, no te quedes callado, no pienses que eso es, ay, de su imaginación o ay, de pronto está mintiendo, no. Por más mínimo que sea, ustedes saben que yo trabajo con niños y cada vez que un niño me dice algo raro, de una vez, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? O sea, todo, empiezo a indagar, porque los niños no sacan las cosas porque sí. Ellos no tienen esa malicia que tenemos los adultos. Así que uno siempre indaga, siempre escucha,
No normalicemos besar a los niños en la boca, por más que sea tu papá, tu mamá y que no tenga ninguna mala intención. No lo normalicemos porque va a generar que el niño crea que eso es normal y cuando lo haga otra persona no lo va a tomar como algo raro, como algo malo, como algo extraño. Hablemos con los niños desde pequeñitos, informémosle que nuestras partes nadie las toca, que ciertas situaciones no se deben dar con el lenguaje adecuado, pero debemos informarles a los niños. Número 3, si tú pasaste por una situación parecida, si has tenido una familia disfuncional, si has sufrido de agresión físicas, violación o como lo quieras llamar, no te quedes callada o callado. No creas que eso es normal y que tú tienes que lidiar con eso porque sí. Tienes que buscar ayuda, tienes que tomar un tratamiento, tienes que tomar terapia y tienes que superarlo de la mano de un profesional, de las personas que te aman y en mi caso, de la mano de Dios. 4. Nunca, pero nunca te justifiques en lo que ha sido tu historia de vida. Conozco muchas personas y muchos casos que dicen, es que yo soy así porque tuve un hogar disfuncional, es que yo soy así porque yo no tuve papá, es que yo soy así porque me pasó esto y esto. La familia de mi agresor, es decir, de mi papá biológico, en la familia de mi papá biológico hay violadores. O sea, hay tíos que fueron también violadores. Hay primas que se dedicaron a la prostitución. Otros no, pero están por ahí. Hay otros que son drogadictos. Esa es la familia por parte de papá mía, que para mí realmente pocos, contaditos, son familia. Para mí esa familia no existe, igual que no existe él. Y yo nunca me he justificado en, es que yo me metí en drogas porque es que me pasó esto, es que yo tuve tal comportamiento porque me pasó esto, es que yo no quise estudiar porque me pasó esto, es que yo... No, tú no tienes la culpa de lo que te pase, pero sí tienes la culpa de cómo reaccionas ante lo que te pase. Así que quiero que me tomes de ejemplo, siendo yo una X en redes sociales, pero un ser humano que ha pasado por muchísimo a mis 22 años. Una persona que ha sido por su papá biológico. Una persona que ha sido agredida verbal y físicamente por su papá biológico. Una persona que ha sido juzgada 1,000 veces por muchas acciones sin saber la gente lo que había detrás de mi vida. Puedes equivocarte, puedes cometer errores, pero si tú sientes que hay un evento que hizo daño en ti y que tú no estás controlando lo que eso provocó, busca ayuda de un profesional, ve a terapia. Si yo me pongo a contarles las consecuencias que a mí me trajo el ser abusada, entre unas cuantas, sin entrar a detalles, es la falta de amor propio, conductas suicidas que tuve en el pasado y un degrado impresionante del amor a mi cuerpo. Demasiado, o sea, para mí mi cuerpo no valía y hacer el amor con cualquiera era como cualquier cosa, o sea, como ir a comprar un dulce y comértelo. Porque para mí mi cuerpo no tenía valor, lo lastimaron tanto desde el inicio, desde pequeña, que para mí eso no tenía valor. Hasta cierto punto de mi vida fue que yo me di cuenta de la importancia que tiene amar tu cuerpo, de la importancia que tiene amarte a ti mismo y valorarte. Así que si están pasando por algo así, no se rindan, busquen ayuda, busquen de Dios si creen en Dios, busquen información. Yo pienso que la psicología combinada con la fe dan una respuesta magnífica. Si ustedes no son creyentes, perfecto, busquen psicología, ciencia, cosas que los ayuden a avanzar. No sé si ustedes en algún momento de pronto imaginaron o por sus cabezas pensaron, incluso las personas que me conocen, que yo pude haber pasado por esto en algún momento. Me imagino que no, porque siempre he sido una persona extrovertida, feliz, sociable. Nunca había mostrado este lado de mi vida, pero mucho gusto. Soy Kylie Fernanda Rodríguez. Fui a muy temprana edad por mi papá biológico. He sufrido mucho, pero aquí estoy para continuar y para servirle de ejemplo a quien quiera, a quien me vea y a quien pueda ayudar, para que entiendan que por más duro que te pueda dar la vida, te puedes levantar. Y eso aplica para todo, para las personas que han trabajado en prostitución, para las personas que han estado en las drogas, para las personas que han tenido depresión, ansiedad, para las personas que han tenido esa sensación de no puedo más.
no puedo, me quiero ir de este mundo. A esas personas les digo, sí se puede. Los amo un mundo. Cada día les voy a mostrar más y más de mi vida, de mi mundo, de todo, porque para mí esto es un proyecto importante y no se imaginan la cantidad de ideas, aparte del entretenimiento, que tengo para compartir con cada uno de ustedes. Los amo demasiado y nos vemos en el próximo video. Chao.